Bienvenidos chicos y chicas, soy Alberto Muñoz y hoy estáis en Horas Extra. Nos acompaña Bosco Fernández de Heredia. Hola, muy buenas. Hoy nos ha invitado a su casa y aquí estamos. El plato. Así que bueno, Bosco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad. Con ganas de la entrevista, un poco nervioso. Vale, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Yo soy ingeniero de diseño de sistemas de soportes de instalaciones. Así dicho de forma larga, o sea, básicamente me dedico a soportar todas las instalaciones que hay en todos los edificios. ¿Y qué has estudiado para hacer eso? Ingeniería mecánica, en la Muy Carlos bien. III. Pues vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí. Vamos a remontarnos un poco a tu inicio de carrera. ¿Cuánto te ha llevado hacer esta...? La carrera me llevó en sí 5 años, o sea, uno de prórroga, porque tuve ahí un Erasmus tontorrón y ahí no me dejaron convalidar algunas asignaturas y se me alargó. ¿Recomiendas irte de Erasmus? Completamente. Todo el mundo, vamos. Es una experiencia que tenéis que vivir. Vale, esa pregunta rápida para romperte el hielo. Sí. Bueno, te plantas, terminas selectividad, terminas la EBAU. ¿Cómo eliges ingeniería mecánica? ¿Por qué ingeniería mecánica? Bueno, yo la verdad es que siempre he sido muy manitas, muy de tocarlo todo, arreglarlo todo. Yo antes de tirar algo lo intento arreglar, luego ya o lo termino de romper del todo o a lo mejor a veces lo arreglo. Pero sí que es cierto, o sea, yo lo decido, ingeniería mecánica, la verdad es que yo lo decido siempre, lo decidía 3 meses de selectividad o algo así, muy rápido, muy espontáneo. Sí que es cierto que cuando lo vi me llamó muchísimo, pero no sabía que existía esa carrera, o sea, no sabía que existía ingeniería mecánica como tal. ¿Te metiste a ingeniería mecánica porque te gustaran los coches y el mundo del motor? Sí. Podemos decir completamente que sí. No exclusivamente porque me informé de la carrera y la miré bastante en detalle, pero tú siempre oyes ingeniería mecánica y dices, coches, genial, coches, motos, lo que me gusta, vamos a por ello. Pero tiene tanto que ver como podemos pensar las demás personas que no hemos estado ahí. Evidentemente todo el perfil que se mete en ingeniería mecánica es o sea, ya va orientado a eso. Pero sí que es cierto que tú en ingeniería mecánica hace alusión a mecanismos, no a ser el mecánico del taller. Vas a aprender todo lo que es mecanismos, no solo coches. Sí que es cierto que un ejemplo de los mecanismos más puro y duro que te puedes encontrar actualmente son los coches. Son las máquinas y las motos, vamos, son las máquinas más corrientes que tienes a tu disposición, que son un ejemplo de mecanismos a saco. Pero no es solo coches. Lo ves, pero no es solo coches. Evidentemente tienes prácticas de laboratorio muy orientadas y asignaturas enteras dedicadas al mundo de los vehículos. ¿Cómo se llaman esas asignaturas? En el caso de la Carlos III teníamos una que era ingeniería de vehículos. Luego sí que es cierto que como en cuarto hay muchísimas asignaturas optativas que tú vas cogiendo según te apetece, pues en cuarto tienes, vamos, todas las que quieras. De vehículos tienes de vehículos ferroviarios, pero es lo que digo, es a nivel vehículos, no solo coches. Puedes especializarte solo en coches, pero es a nivel más vehículos. ¿Qué retos crees que te has podido afrontar a lo largo de la carrera? A lo largo de la carrera, bueno, el mítico... A ver, sí que es cierto que en ingeniería mecánica siempre tienes varias asignaturas que se te atascan, siempre. Además son siempre las mismas para todo el mundo. Son o fluidos, o térmica, o estructuras en este caso. Entonces, siempre se te atascan. Y lo ves chungo. Pero sí que es cierto que luego vas saliendo de paso. Por ejemplo, retos míos, yo creo que fue... Sí que es cierto que las únicas asignaturas que, por suerte, que a mí me han supuesto un reto de decir, no la saco ni de broma, ha sido todo lo referente a cálculo en primero. Todas las referentes de cálculo de primero, cálculo 1 yo la probé, o sea, la probé en segundo y era una asignatura del primer cuatrimestre de primero, o sea, la probé bastante tarde y fue el primer examen que hice de la carrera y fue un 0. Uf, empecé genial. Un 0 para empezar. Llegué, hice el examen, me sacan un 0 y digo, joder, ni por el nombre, macho, no me han puesto nada de puntuación. Y ahí cuando llegas y eres un chaval que acaba de entrar a la universidad y te esperas la vida universitaria y te han plantado un 0... ¿Tú cómo afrontas ese 0? ¿Cómo te sientes? Diciendo, creo que me he equivocado. A lo mejor hay que replantearse cosas. Sí que es cierto que no dura mucho porque al final es una nota solo, es la primera que tienes. Tampoco te voy a decir que fui al examen perfectamente preparado y sabiéndomelo todo al dedillo, pero para un 0 no. Tenía para más. Me merecía un poco más, yo creo.
Pero, a ver, es un palo que te llevas al principio, pero luego espabilas. A ver, pero sí que es verdad, y yo como ingeniero también lo he pasado, que hay momentos duros de la carrera en los que dices, oye, quizás pues esta carrera no es lo mío. Sí. ¿Tú lo has tenido? Esos momentos, sí. Y mira que yo iba bastante vocacional. O sea, lo mío era bastante vocacional y evidentemente se tiene. Sí que es cierto que tú llegas a un momento en las carreras... Te podría decir en todas, te dediques o no a lo que te guste, siempre llega un momento en el que dices... Creo que hasta aquí hemos llegado, creo que no lo veo, creo que tal. Luego ya dependiendo de cuándo lo tengas, pues decides o abandonar o seguir. Pero yo es que soy de seguir. Y o dirías, no sé si es tu caso, que tuviste un apoyo a lo mejor por parte de tu familia o de tus amigos. ¿Crees que es algo que obviamente sí que ayuda, pero crees que en tu caso influyó o es algo más propio tuyo que tú tiraste del carro? No, o sea, yo soy muy de montarme la película por mi cuenta. Pero sí que es cierto que llegan momentos en los que estás derrotado, que dices, es que no lo saco. O sea, no lo saco. Y sí que es cierto que, bueno, mi hermano mayor, por ejemplo, estudió aeroespaciales, o sea que entendía lo que es el sufrimiento de estar pasándolo, estaba a la par y él ha tenido muchos momentos así. Entonces sí que es cierto que para mí apoyo grande, pues pudo ser mi hermano en ese caso que me decía, tío, esto es normal. O sea, nos pasa a todos. Sigue y tal. Y lo acabarás sacando, pero hay veces que cuesta bastante. ¿Y tú crees que cuesta o que hacen que cueste? Te quiero decir, sí que es cierto. ¿Es complicado o te lo complican? Yo diría que es un poquito de las dos. Al final es complicado porque la propia universidad te está formando y tienes que salir sabiendo lo que tienes. O sea, tú sales, yo por ejemplo salgo como ingeniero por la Carlos III. Entonces, evidentemente, a nivel de la Carlos III o salgo controlando lo que se supone que tengo que controlar o no salgo. Porque me juego su prestigio, su nombre, por así decirlo, solo por estar graduado allí. Entonces, sí que es cierto que evidentemente lo hacen difícil, pero también cuesta de por sí. O sea, y cuesta de por sí por lo del prestigio y lo hacen complicado a veces porque hay algunos profesores que no les gusta. Ay, ver a la gente aprobar, ver a la gente feliz, ver a la gente disfrutar de su juventud no les gusta. Entonces hay muchos tampoco, pero tienes alguno que te lo puede poner más complicado. O que están muy chapados a la antigua y quieren que salgas controlando perfectamente de todo. Entonces te dan bastante caña. Luego lo agradeces. Luego cuando te toca un profesor así, sales al mundo profesional y dices, vale, me ha venido genial. Porque me ha metido una caña impresionante y he salido aquí que puedo salir de cualquier paso, pero durante... El durante es duro, ¿no? El durante es duro. Luego sales y merece la pena. Porque dices, vale, es que a mí este tío me ha metido caña, pero es que a este otro que ha venido de esta universidad, de esta carrera, no le han metido esa caña y se nota. Al menos yo en esto... ¿Eso lo has visto? Mejor. Sí. ¿Tú lo has visto en algún caso, algún compañero de trabajo que digas, joder, está teniendo problemas con algo que a mí me han enseñado en la carrera, a lo mejor? Compañeros de trabajo, en alguno de los trabajos que he tenido sí que lo ves, o simplemente no hace falta ni irte a otra universidad, sino de haber estudiado lo mismo, pero que te haya tocado un profesor diferente y dices, vale, es que a mí este profesor me dio caña con esto y si justo eso luego el día de mañana te cae en el trabajo, dices, vale, pues esto lo controlo. Y entonces el otro pues a lo mejor no lo controla, aunque hayas dado la misma asignatura, el mismo profesor. Ya. O sea, no has tenido el mismo profesor, uno te ha metido caña con una cosa, el otro tal, pues ya sales controlando un poquito más, ya llevas esa ventaja. De la misma forma que te puede pasar al revés. Vamos, que es una inversión a largo plazo al final. Es una inversión a largo plazo. El corto es lo de sufrir no se lleva nada bien en el momento, pero luego es una inversión muy a largo plazo. Y lo valoras bastante. Porque lo que te ha costado aprender bastante, no se te olvida. Eso está muy bien. Vale, ahora volviendo al tema de los motores que hemos estado hablando antes, ¿cómo funciona la carrera en cuanto a exámenes prácticos o teóricos? ¿Hay mucho práctico o no? Aquí en España tienes exámenes prácticos como tal, hay muy poquitos. Se pueden contar con los dedos de una mano. Prácticas de laboratorio tal, que no sean exámenes como tal, pero que son evaluables, tienes bastante.
O sea, sí que es cierto que al final somos mecánicos. O cacharreamos o ya me dirás esto que hacemos. La teoría está muy bien, pero tenemos que cacharrear. Que me imagino que en tu caso disfrutarías. Yo las prácticas, pero como un niño pequeño. Yo estaba en las prácticas disfrutándolas un montón, vamos. Yo me quedaba ahí y como me pusieses, sí que es cierto que tenías algunas a lo mejor más orientadas a la electrónica y tal, pero como me pusieses un mínimo destornillador por delante, ya se me iba la olla, tío. Pero sí, o sea, tienes evaluaciones prácticas, como serían las prácticas de laboratorio, pero lo que son exámenes y demás suele ser teórico. Muy bien. Y ahora ya para cerrar esta etapa de la universidad, ¿qué le dirías a alguien que se está pensando en entrar a ingeniería mecánica o que está ya dentro y acaba de terminar el primer año y tiene a lo mejor dudas o tiene miedo o no está muy convencido de si lo ha hecho bien o no? Te podría decir algo que yo no lo he hecho, pero puede venir muy bien. Ujú. Y es tú cuando decides entrar a algo así, tienes tus motivos. Cuando decides elegir una carrera, tienes tus motivos. Entonces yo en el momento en el que decides que una carrera va a ser la tuya, a mí me parecería un consejo buenísimo que te apuntes los motivos en un papel. Tú te los apuntas y luego ya cuando estás, los miras. Cuando veas que no llegas y tal, te los miras. Porque todo lo que sea, evidentemente al principio cuesta. Y si quieres saber si es tu vocación, no hace falta más que o acudas a cosas así o mires los programas de la propia universidad o tal. Al final lo disfrutas. O sea, lo miras y te vas interesando y un poco. Entonces, asegúrate bien de que eso sea un poco por donde te apetezca tirar, aunque sea en el momento, y luego apúntate bien por qué quieres tirar ahí. O sea, momentos difíciles los vas a tener en todas las carreras, te metas donde te metas, es que te metas a donde te guste o a donde no. Eso, lo único que tienes es que si te gusta, tienes un motivo para salir adelante. Momentos difíciles vas a tener siempre. Lo que vas a tener que decir es qué vas a querer hacer cuando lleguen esos momentos, básicamente. Entonces, Sí, tener un plan, ¿no? de tener contención. un plan sí, de que tú vas a llegar y sobre todo te puede flipar la universidad y la carrera como me flipó a mí, porque a mí me encantaba, pero momentos duros los vas a tener. Va a pasar, siempre. Entonces tienes que intentar sacar de ahí lo mejor. Con eso ya intentar tirar. ¿De qué asignaturas te acuerdas tú ahora? Que ya se ha acabado. Que digas, esto mucho tiempo tiene que pasar para que yo me olvide de esto. Asignatura, bueno, cálculo 1 yo creo que no me olvido de ella en la vida. Ya de llegar a la universidad y decir, no, pues mira, ya saqué un 0. Que también es luego para que veáis los oyentes que pasa, que entras y te llevas un batacazo el primero. Y que luego no se acaba el mundo. Yo también me llevé algún 0 en informática. Pero vamos, hay que nos admitirlo. ha pasado a todos, que te quedas así diciendo, joder, macho, pues nada, o sea, que así no vamos a ningún lado. Pero es que es eso, o sea, al final es para seguir. ¿Y hay algo en lo que os den más caña? Que digas, joder, de esto salimos muy bien preparados. Sí, sí, justo. O sea, nosotros, de lo que has dicho antes, de asignaturas que me puedo acordar, de cálculo 1 esa, porque ya está en mi corazoncito. Y luego también todo lo que sea relativo a la térmica. Tú cuando te metes a una ingeniería mecánica se supone que tienes que salir controlando básicamente de térmica y de estructuras, punto. O sea, en eso esa es tu zona, en la zona de confort, ingenierías, ¿no? ahí es donde tú eres fuerte. ¿Sabes? Luego tienes a otros ingenieros que son fuertes en sus zonas, tú eres fuerte ahí. Y tú te haces grande ahí. Entonces, Pero que te dan una asignatura solo y ya la tienes que bordar. no, te dan varias, te van poniendo, pues tú, sí que es cierto que yo me acuerdo, llegabas a térmica, en segundo la tenía yo, llegabas a térmica, pum, disfrútala, ala, la has aprobado, genial, siguiente, transferencia de calor, luego, de todo, igual que pasa con estructuras, igual que pasa con todo lo que implique física a un nivel profundo, que es darle caña completamente. Es no parar. O sea que yo ahora te podría poner aquí un problema térmico y tú deberías de poder resolverlo, ¿no? Debería poder No lo sacarlo, vamos o a al menos hacer. no lo vamos a hacer por los problemas del directo, pero debería poderte decir, vale, esto más o menos va a ser así. Ahora yo, por ejemplo, sí que es cierto que a térmica no he tirado tanto, pero a nivel estructuras
raro será que me pongas un problema que yo no te sepa decir más o menos cómo sería. O más o menos que me digas una estructura y te digo, vale, va a fallar ahí seguro. De estructuras también, que hay una asignatura por año, más o menos. Estructura, no, una asignatura por cuatri. A partir del segundo, una por cuatrimestre. Ahí hasta que te canses. Estructuras 1, estructuras 2. Estructuras 1, estructuras 2, luego le van cambiando los nombres, elasticidad de materiales, resistencia, pero vamos, estructuras. O sea, es siempre lo mismo. Es básicamente estudiar cómo se comportan los sólidos bajo estados de carga. O sea que si se te da bien las estructuras, esta es tu carrera, ¿no? Sí, si te gustan las estructuras, ve aquí, vamos, lo tienes clarísimo. O aquí, o ingeniería de la edificación o tal, pero vamos, que una de esas. Vale, y ahora, como ingeniero, encontrar trabajo, el mundo laboral, ¿qué tal es? ¿Hiciste prácticas, me imagino? Yo he hecho prácticas en 2 empresas diferentes. Pues cuéntanos. Al principio estuve en una empresa de homologaciones de reformas de vehículos, que la verdad es que es un trabajo bastante chulo. Para todo el mundo, ¿no? Que le guste el coche. Para todo el mundo que le gusten los coches, vamos. Si te mola el tema del tuning, te mola el tema de... Vamos, evidentemente lo que vas a hacer es legal, entonces se supone que es legal, ¿sabes? No vas a ver cosas estrambólicas o como se hacen en Estados Unidos, pero está muy bien. Y ves cosas que te gustan, que flipas. Dices, joder, tal, y aprendes un montón de todo, sobre todo de normativa, porque al final lo tienes que legalizar. Pero aprendes un montón. Y evidentemente tú te metes en ese sector y siempre te toca gente que tú crees que sabes, pues te toca con gente que dices, vale, no tengo ni idea al lado de este. O sea, este controla de verdad. ¿Y cómo fue? ¿Qué hacías? ¿Cuáles eran tus funciones? Ahí básicamente nosotros lo que hacíamos era, cogíamos el vehículo, nos llegaba, generalmente con las reformas ya hechas, entonces te llegaba o el coche o la moto, porque era lo que solíamos hacer, y tú ahí ya tenías que pues preguntarle ciertas medidas, preguntarle ciertas cosas. En el peor de los casos te tocaba calcular, y te tocaba, porque sí que es cierto que era un trabajo que no tenías mucho cálculo, pero a veces te tocaba calcular y básicamente son hacer cálculos justificativos de que el coche sigue yendo bien. O sea, cuando yo quiero homologar una pieza, yo puedo ponérsela al coche y luego ya ir a vosotros y deciros, oye, homologadme esto. La teoría dice que no. En la práctica es otra cosa. La teoría dice que tú evidentemente deberías ponérsela, medirlo todo, hacer unas fotos que luego figuran en el proyecto técnico, hacerlo todo, lo quitas, vuelves a poner todo de serie, nos mandas a nosotros todo lo que te ha quedado con eso, tal, luego nosotros te tramitamos el proyecto y el coche va ahí, una vez ya esté todo guay y el laboratorio nos dé una validación, eso lo vuelves a mandar ahí a la ITV cuando todo está correcto y en la ITV generalmente te lo pasan. Nunca te lo pasan a la primera, pero generalmente lo pasan. Y después de un par de intentos lo suelen pasar. Bueno, oye, un par de intentos. Para algunas cosas está bastante bien, para algunas ¿no? cosas está muy bien. Yo he visto algún proyecto que teníamos que digo, joder, macho, lo pasó a la segunda y yo esperaba que viniese 10 veces por lo menos. ¿Qué es lo más loco que has podido ver ahí? Sobre todo el tema de las motos estaba muy chulo. Pero sí que es cierto que la moto, al ser un vehículo pues relativamente pequeño, no le puedes hacer mucho. O sea, le puedes hacer cosas impresionantes, pero que sean legalizables, por así decirlo, pocas. Ahora, lo más loco que veías eran los todoterrenos. Sí, ¿no? O sea, tú verías un todoterreno. Los off-road. Es que además hay veces que los dueños te lo medían y te mandaban todo ellos, o hay muchas veces que te lo traían y decían, mídelo, saca todo y yo me piro. Entonces, de ver un bicho que dices, ¿qué ha pasado? Aquí, ¿cómo quieres poner esto legal? Sí, que sea un tanque, ¿no? Casi. No, prácticamente un tanque. O sea, yo he tenido coches que el coche empezaba donde empezaba tu hombro. De lo alto que le tenían, a donde empezaba tu hombro, ahí empezaba el coche. Pues era espectacular, claro. Tú ves cosas así y dices, vale. Y ahí ya a medir, ¿no? A medir. Te lo pasaban midiendo pipa, vamos. O sea, te ponías ahí a sacar cosas pero vamos, de tope, de todo. Todo lo que querías lo tenías ahí, en el coche, esperándote. ¿Te gustó ese trabajo? Me gustó mucho. Tú que eres un amante del motor. Yo soy bastante amante del motor y sí que es cierto que a mí me gustó muchísimo, pero al final lo acabé dejando porque no era tanto lo que yo me esperaba. Yo me esperaba cosas mucho más técnicas. Yo soy un ingeniero puro y duro de pura chapa. A mí me dejas con mis numeritos y yo soy feliz, pero vamos, impresionantemente. Yo me entretengo ahí calculando cosas. Y en este sitio sí que es cierto que cuando llevas un tiempo,
al menos donde yo estaba sí que ves que es mucho papeleo, poca chicha de calcular luego. Entonces sí que es cierto que eso a mí yo no es lo que buscaba. Si a otra persona le gusta, perfecto, pero a mí no era lo que yo quería hacer. Y ahora, para hablar un poco de toda esta polémica, porque todo el mundo que está metido en este mundo del motor, ¿tú crees que homologar debería de costar tanto como cuesta y debería estar tan cogido con pinzas como está aquí en comparación a Estados Unidos, por ejemplo, que ahí cada uno puede hacer verdaderas barbaridades? Ay, hacen lo que quieren. O sea, en Estados Unidos tú puedes hacer lo que yo he visto coches y que es que además tú lo veías y dices, este es de Estados Unidos o el dueño está en la cárcel si es de aquí de España. O sea, no pueden ser las dos. Pero sí, está bastante impedido el tema de homologar. Y es un negocio bastante pensado para sacar dinero. O sea, hay muchas cosas que no deberían poder ser. Hay muchas homologaciones que no necesitan un proceso de homologación. Sí, como puede ser a lo mejor un cambio de luz, ¿no? Por ejemplo, luego hay muchas que sí, ¿eh? O sea, hay veces que un cambio de luz necesita homologación. Y luego te pones a hacer cualquier otra cosa y dices, vale, esto no. O sea, le pones unos separadores al coche y a lo mejor no necesita homologación. Pero le pones unas luces y sí. Entonces, es un poco pensado para... Yo creo que en este hay muchas cosas que no son necesarias. No es necesario homologarlas como tal. O sea que es un negocio, ¿no? Es un negocio. O sea, es un negocio en toda regla. Muy bien. ¿Y estas prácticas te costó encontrarlas? Me costó encontrarlas. De hecho, yo no las encontré. ¿Te encontraron a ti? Me encontraron a mí. Me llamó un amiguete y me dijo, oye, tal, están buscando gente en este sitio que yo creo que te podía molar porque yo no lo había visto. Es que estaba en la bolsa de empleo de la universidad, pero yo cuando me metí no estaban. Y luego abrieron el proceso y yo no lo vi. Yo lo vi porque me lo dijo este chico. Y la verdad es que me costó encontrarlas. Sí, pues no las encontré. O sea, yo encontrarlas no las encontré. ¿Y aprendiste? Aprendí muchísimo, eso sí, sobre todo porque es tu primer contacto con el mundo laboral. Sea donde sea, vas a aprender bastante. O sea, Por eso, pero como decías que a lo mejor no era lo tuyo y demás, ¿fue por eso o no? O sea, ¿cómo? ¿Cómo si fue por eso? Que dijiste, no, es que esto no me convencía del todo, ¿era porque Claro, no aprendiste no, o por...? No, aprendí un montón a nivel de todo. Y también lo que ya sabía me sirvió para seguir poniéndolo en práctica. Pero sí que es cierto que es que no es lo que yo buscaba hacer para el resto de mi vida. Entonces dije, tal, soy joven y justo tenía que acabar el último año de carrera, dije, aquí me quedo. A lo mejor ganaste conocimientos más para tu moto, ¿no? Gané conocimientos para mi moto, pero vamos, eso ya, y conocimientos para... que queda, bueno, hay veces que quedan bien, ¿no? Es curiosidad, al final el tema de las ITVs es una cosa que nos toca a todos. Entonces, vamos a decir que ganas conocimientos de, si viene el de la ITV y te dice, eso no vale, pues a lo mejor le dices, es que sí que vale. Mira el manual, o sea, es que lo pone aquí, que sí que vale. ¿Te has visto en esas? En esas, con mis vehículos no, pero vamos, en el trabajo en todo, muchísimas veces, de que me decían, esto no vale, y digo, sí, vale, no, que no vale, y digo, es que aquí pone que sí, tío, o sea, tú verás que este libro lo habéis hecho vosotros, si no te lo sabes tú, ¿qué le hacemos? ¿Qué moto tienes tú? Yo tengo una Suzuki SV650S. ¿ITV pasada? ITV pasada. Lleva ITV pasada. Todo lo que haya que hacer... Sé que se puede hacer y sé que no, que lo cual es una ventaja bastante grande. Bueno, eso que te llevaste entonces. Eso que me llevé, yo ahora todo lo que quiera tocar sé dónde puedo y sé dónde no. Muy bien. Y luego las otras prácticas que comentabas, ¿dónde? Las otras prácticas es donde estoy actualmente, que es en Hilti, y es lo que he dicho, de ingeniero de diseño de sistemas de soportes e instalaciones. Y esa es bastante bien, la verdad. Esas ya tiene... Esta es calcular. O sea, esto es todo calcular. O sea, ya estás ahí en tu zona de confort. Sí, o sea, diciendo... yo estoy aquí con mis numeritos tranquilo y ya lo que venga vendrá, pero yo con mis numeritos tranquilísimo. Y sí que es cierto que a mí es que me dejas solo con mis numeritos y soy feliz. ¿Y en qué consiste? Porque el título del cargo es bastante largo. El título del cargo es bastante largo. Se te llena la boca. Sí. Luego ya no es para tanto, ¿no? Pero tú lo dices y dices, joder, me queda gusto. Básicamente lo que consiste es todas las instalaciones que hay en los edificios, que es básicamente en edificios ya un poco más serios, evidentemente no en una casa unifamiliar, pues por ejemplo ahí no nos metemos.
Pero es O sea, lo que pueden básicamente ser edificios, naves, ¿no? edificios, naves, hospitales, sobre todo. Los hospitales son... Complicados, te ¿no? lo pasas, vamos, o sea, te lo puedes pasar. Ahí la gente se lía a pasar cosas y dicen, pues no hay que colgarlas, esto ya flotará. Entonces, claro, pues tú para colgar eso y dices, vale, pues es que no hay sitio. Entonces, que es todas las instalaciones, todo lo que, pues, tuberías de climatización, tuberías de saneamiento, conductos de ventilación. Si te vas a edificios más especiales, tuberías de lo que quieran llevar, que eso ya es otra cosa. Por ejemplo, tienes edificios muy grandes que llevan de todo. Y con esto, ¿cómo es tu día a día? O sea, tú eres el encargado, a ti te dan un edificio y te dicen, tengo este edificio, quiero poner fibra óptica. A tu magia. ¿O cómo funciona sí, tu trabajo? O sea, básicamente a mí me manda, generalmente se me suelen asignar proyectos, dependiendo, pues hay veces que es un apartado de un proyecto, de un edificio, y me dicen, no, pues queremos solo hacer protección contra incendios, todo lo que sea relativo a protección contra incendios. Eso tiene una normativa que... Entonces, todo tal, pues te toca, o hay veces que efectivamente es como tú dices, si el cliente va muy seguro y dice, lo quiero hacer con vosotros, dice, voy a hacer esto, ¿cómo lo hacemos? Y yo, ¿ya? Así no tengo ni que convencer. No, esto, ¿qué tal como? Que esto. Entonces, generalmente te asignan proyectos y si es un proyecto muy, muy gordo, pues lo hacemos entre unos cuantos, pero sí, generalmente es un edificio entero para ti. Vale, entonces a ti te llegan, imagino, los planos, ¿no? Del edificio Sí, por ejemplo. y tú cómo actúas. O A sea, ti te llegan los planos, entonces tú generalmente vas viendo cómo va la cosa, vas viendo cómo está todo y lo vas planteando el problema, porque al final tú tienes que dar una solución que se adapte a lo que el cliente necesita o a lo que el cliente tiene. ¿Qué cosas tienes en cuenta? O sea, cuando tú tienes el plano delante, que tienes que fijarte a lo mejor, por ejemplo, más. Sobre todo lo que más jaleo da es el tema de conductos de agua caliente o cosas calientes. Puede ser agua, puede ser en plantas industriales, pues a lo mejor tienes tuberías de gas presurizadas. Entonces, claro, todo lo que tú calientes se estira. Si se estira quiere decir que la tubería tú la pones, en cuanto empiece a circular agua caliente por ahí, eso se estira. Y esos estiramientos hay que controlarlos, tienes que tener... O sea, eso es bastante, bastante entretenido porque tú lo tienes que controlar, tú tienes que hacer que las cosas se muevan hacia donde tú quieres que se muevan y que donde no se tienen que mover no se muevan. Entonces, es bastante... Eso es interesante. Es bastante jaleo. ¿Cómo controlas el hecho de que una cosa se expanda o no? O sea, imagino que tendrás que tener en cuenta el material, Tienes la que tener en temperatura, cuenta ¿no? el material, la temperatura a la que va y generalmente lo que nosotros solemos tener en cuenta es si los tramos no son rectos y van haciendo compensaciones naturales, que se llama, que son pues codos, que son desviaciones, o liras, que es como si hace una U o algo así. Ahí tú ya eso lo puedes usar para que ahí se mueva. O sea, en esas zonas solemos dejar que se mueva porque eso se puede mover. El problema es cuando tú dejas que una tubería enorme se te mueva, dependiendo de a qué temperatura te vayas, o sea, puedes tener un desplazamiento en edificios como hospitales que son todo pasillos rectos y las tuberías van por encima, que aunque haya un techito, luego ese techito, ese es otro piso. O sea, tú tienes el piso por el que van las personas y luego el piso de las instalaciones, que si lo abres y lo ves, flipas. Pero eso es un tramo recto, no tiene compensaciones ni nada y eso estira por donde quiere. Entonces eso, para controlarlo, se ponen estructuras que aguanten toda la fuerza que le llega, que hay algunas que son bastante gordas. O sea, bastante, bastante gordas, y le pones una estructura, le diseñas una estructura que aguante y ahí está quieto y luego vas dejando que según se va alejando la tubería, se puede ir desplazando, todo de forma controlada, lo vas calculando. Dices, no puedo dejar que se desplace más de esto porque si no cada soporte me falla. Pues... ¿Eso lo haces a mano? Se hace a mano. Yo es que soy muy friki de plantillas, entonces yo me cojo mi Excel, me voy haciendo mis cositas, digo, pues si voy a hacer un cálculo 20 veces, pues me programo un Excel para que lo haga por mí. Pero sí, se hace a mano. O sea, lo que me estás diciendo entonces es que un fallo en tus cálculos puede hacer que estalle una pared. Puede hacer que reviente una tubería que lleva agua
80 graditos. Y a lo mejor estás en un hospital. Entonces, Y tú estás tranquilo con eso. hombre, ¿Tú vives- yo tú lo vives sé, con miedo yo lo o no? sé. Yo vivo con miedo a veces de, joder, a ver si esto va a aguantar, pero sí, lo nuestro suele aguantar bastante. Vamos a decir que las soluciones que nosotros damos están bastante Os capacitadas imagino, para aguantar. Como profesionales, obviamente, pues eso no suele pasar, no es algo que suele pase. pasar. Pero La verdad es que no suele pasar, pero vamos, sí, si se calcula mal, revienta la tubería. O se cae. Una de dos. que es si puedes contarlo, claro. El problema que hayas visto que más te haya costado, que más haya supuesto un reto para ti. Los edificios así a nivel particular, no puedo decir este edificio, Sí. pero los edificios industriales... Telita, ¿no? Telita. Telita. O sea, porque eso ya es una... Ahí no hay ni normativa ni nada. Ahí es cuélgalo y esto es una fábrica. Y Tú que te aguante, apañas. ¿no? Y que aguante. Y le tenemos que meter soluciones muy pesadas. No vale con cualquier cosa. O sea, y en las soluciones pesadas que tenemos nosotros aguantan bastante. Y hay veces que te las tienes que ingeniar hasta para que dé con eso. Sí, porque luego el cliente te exige el resultado final o el procedimiento. Te dicen, yo quiero hacer que esto sea así. O te dicen, yo quiero poner unas tuberías. No, Ya el vosotros. cliente generalmente te suele decir, yo quiero que esto sea así. Entonces tú ya vienes y le dices, A ver, yo si quieres hacerlo así, lo hacemos así. Ahora mira la factura. ¿Estás dispuesto a cambiarlo un poquito? Y a lo mejor te ahorras bastante dinero. Y me dice, Sí, y a lo venga, mejor- vale, pues a lo mejor. Y luego hay otros que no, hay otros que te dicen, vale, perfecto, me parece muy bien la opción económica. Pero es que yo no puedo mover esto. Lo tenemos claro, que y hacer así, también que te digo, a cueste lo lo que sea. mejor ya no en concepto económico, sino en un concepto de que tú digas, no se puede. O sea, yo te lo monto, pero es que no va a aguantar o es que no se puede hacer, es físicamente Sí, pero imposible, yo no digo, o sea, si lo que yo doy no va a aguantar, no te digo que lo montes. Digo, no, o sea, no te digo, móntalo, pero no va a aguantar. Yo directamente ni te lo calculo. Digo, lo he calculado, no va a dar. Algo tienes que tocar, pero generalmente si lo sobredimensionas mucho todo, si lo haces todo pensando en que vaya a te aguanta. Otra cosa es cuánto salga de precio, evidentemente, al cliente. Tú cuando diseñas cosas así, que es a mí lo que me gustaba del aspecto de ingeniería de diseño es, tienes que tener en cuenta lo que va a costar. Si puedes apurarlo un poco más para que te dé con una opción más barata y aguante mejor, porque evidentemente hacer un soporte que aguante de sobra lo sabemos hacer todos. Sí. Ajustarlo es lo complicado. ¿Cuántas cosas que el programa no hace puedes tener en cuenta? Porque hay muchas cosas que el programa no te dice que tú tienes que saber. Si luego montarlo va a ser viable, porque eso no lo voy a montar yo, eso lo monta un tío en la hora. Y el negocio de la hora sabemos cómo es, lo montan como un poco... Se pueden montar mal, entonces tienes que tener en cuenta que cueste poco, que vaya ajustado, que sea fácil de montar, que no sea difícil de montar, que tengas que hacerles planos, que es que son muchísimas cosas. O sea, en tu día a día al final os movéis por proyectos, entiendo. Sí. Y luego, no sé si tú estás asignado a un equipo o un Sí, responsable. yo tengo mi equipo y mi jefe. Entonces a nosotros generalmente nos van pasando las cosas y dependiendo de lo que sea, hay veces que nos ayudamos y nos encargamos todos de un solo proyecto o algo así, dependiendo de cómo de grande sea. Vale, y el día a día, reuniones, dailies, ¿cómo funcionáis? Sí, del día a día tenemos bastante, o sea, no tenemos muchas reuniones salvo que necesitemos ayuda con, al final sí que es cierto que cuando teletrabajas pues sí que haces una reunión y tal, pero si no te acercas al sitio del compañero y le dices, oye mira tal, que es que estoy teniendo un problema con esto, no sé qué, ¿cómo lo hacemos? Entonces... Se nota que te gusta Me los gusta, problemas. me Cuando Me has gustan estado los ahí problemas hablando ahí, de comerme la problemas, cabeza para solucionarlo, me encanta. ¿Has tenido alguno que...? Sí, vamos, puf, pero de verlo y decir, ¿lo que dice? Esto no se puede hacer. Y luego te pones y dices, bueno, a ver, si hacemos esto se puede... Ah, pero espera, parece que se puede hacer, vamos a intentar tal. Joder, pues oye, mira, parece que... Y te empiezas a comer la cabeza y sacas soluciones cuando Claro. tú creías que no. Y luego me imagino también que el equipo hará mucho, ¿no? De que tú a lo mejor estés diciendo, oye, esto no se puede hacer y que te venga un compañero y a lo mejor te diga, oye, ¿y Sí, esto? vamos, yo con mis compañeros he aprendido un montón. O sea, el Tengo trabajo en gente- equipo tengo es gente esencial. muy buena. En el equipo tenemos gente muy buena y que saben lo que no está escrito. Hay gente con muchísima experiencia que te asesoran y te dicen tal, esto, y a nada que tengas un poquito de conocimiento, vamos. Eso está muy bien, la verdad, que el trabajo en equipo se valora. Pero Cuando hay un vamos, buen equipo, Cuando hay un buen equipo se hace todo muchísimo más fácil. las cosas salen Las bien. cosas salen bastante, sí. Muy bien, muy bien. Y luego, ya
para hablar de una manera más personal, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Qué objetivos tienes? ¿Objetivos míos dentro de la empresa o a nivel...? Corto, largo plazo, lo que tengas tú ahora mismo en mente. Pues a nivel Como ingeniero. corto plazo, bueno, corto, medio, largo plazo, así por usar las tres palabras, un poco, pues evidentemente a mí me gustaría en algún momento irme fuera a hacer lo que vamos, a manejar mis numeritos, pero fuera. Estructuras. Estructuras podría ser, la verdad es que el mundo de las estructuras yo lo descubrí cuando entré en Hilti y no me está disgustando para nada. Me gusta bastante, o estructuras o térmica. Yo es que han sido O sea que- las asignaturas más difíciles, pues tío, las tengo que usar. O sea, ya que las he aprendido, las tendré que usar en mi día a día. Si Bueno, no, pero no- entonces Hilti se ha llevado un buen fichaje. A mí yo estoy muy contento. Ahí yo estoy bastante contento. Ujú. Podríamos decir que sí. Y luego ahora, pues ya para acabar, aunque aquí quiero que desarrolles, porque estoy viendo que eres un tío muy curioso, que te gusta mucho hacer estas cosas. ¿Qué diseño o qué estructura o qué mecanismo, donde lo quieras enfocar tú, te llame? ¿Qué te llama? Que dices, "Pues es que esto no es, esto es arte. Eso... ¿Qué obra de la ingeniería puedes decir, me encanta? A ver, yo es que soy muy... A mí me ha sido atacar donde duele. A mí las motos me parecen impresionantes, sobre todo porque tienen... estás metiendo una cosa muy potente y ahora porque es muy fácil hacer un motor muy potente que corra mucho, pero ahora las actuales son pequeñitas igual y llevan una cantidad de sistemas que es impresionante. Eso a nivel, es que eso ya no te diría a nivel mecánico, es que eso a nivel jugador de Tetris es espectacular. Que tú seas capaz de meterlo todo ahí y siga siendo pequeño. Entonces las motos a mí me encanta, porque luego según las vas estudiando más y más y ya si alguno de los oyentes tiene o lo ve, es espectacular. O sea, tienes de todo. Tiene una física la moto cuando te pones a indagar más, que es impresionante. Cuando vas en una moto, por ejemplo, así a nivel curiosidad rápida para que sepáis de lo que hablo, si tú giras el manillar a la derecha, la moto se va a la izquierda. La moto gira hacia la izquierda. O sea, hay cosas que dices, no tienen sentido. Entonces, así a nivel mecanismos de máquinas que haya el día a día, esas. Y a mí las estructuras que más me gustan sí que es cierto que son mecanismos. En el mundo de las estructuras tienes hiperestáticas, que se quedan quietas, que no hacen un soporte, que no hacen nada. O sea, el típico trípode que se queda quieto y no hace nada, no se mueve. Y luego sí que es cierto que en el máster lo he visto, hemos indagado más en mecanismos, que son estructuras que están quietas pero se mueven, rollo una máquina de coser o algo así, por poner un ejemplo. Son cosas que están quietas, o las típicas máquinas, yo que sé, los tornos o tal, está quieto pero se va moviendo. Y esas tienes simplemente poniendo barras y rótulas, que son cosas que permiten que las barras giren entre sí. Le pones un motorcillo donde sea y te queda un movimiento guapísimo. Y dependiendo de cuánto mida la barra y tal, puedes conseguir el movimiento que quieras. Tú puedes pensar una figura y te saca... ¿Quieres hacer, yo qué sé, la cara de Mickey Mouse? Y con un mecanismo la podrías hacer. Entonces, a lo mejor deberías, no sé si has indagado o no, pero a lo mejor indagar en el mundo de los relojes. El mundo de los relojes puede molar mucho, pero son mecanismos muy chiquitines. Por eso. A mí, es que siendo tan chiquito, a mí me gusta más grandote. Un mecanismo rollo motor, ya te diría que sería lo más pequeño que tocaría. Porque los relojes es muy, muy chiquitín. Es que al final, las limitaciones que tenemos de crear maquinaria no te dejan afinar muchísimo. O sea, tienes máquinas muy precisas que te dan unas cosas hechas a la centésima de milímetro y clavadas, pero es que es todo muy pequeño. Ya llega un momento en el que no se puede afinar más. O sea, ya has hecho un reloj que está guay, que funciona bien. Que precisión de cirujano, ¿no? Tal cual, completamente. Vale, siguiente pregunta, que yo creo ya todos sabemos la respuesta. ¿Eres feliz con tu trabajo? En mi trabajo bastante, sí. O sea, yo siempre intento vivir por el lema este que queda muy Mr. Wonderful, pero es que es así. Si a ti te gusta tu trabajo, tú no vas a ir a trabajar un día en tu vida. Y a mí me encanta. O sea, yo puedo ir y te puedo echar horas extra y hay veces que se me pasa. O sea, de decir, que tenía que haberme ido hace media hora. ¿Qué hago? Me cierro todo y me voy. Pero que se te va el santo al cielo en un momento.
Que tampoco quiere decir que estés trabajando de sol a sol y no te No, enteres, no, eso ni mucho menos, pero joder, me gusta mi trabajo y no me cuesta nada estar ahí dedicándole tiempo y comiéndome la cabeza con problemas. Que al final es lo que se hace. Cuando tú eres así ingeniero de diseño, tienes un problema, pues tienes que buscar la mejor manera, combinando varios factores, de sacarlo adelante. Vale. Siguiente. Si no fueras ingeniero mecánico porque esta carrera no existiese, ¿qué habrías estudiado? ¿Qué te gustaría ser? Si no hubiese sido ingeniero mecánico, si no existiese ingeniería mecánica, te diría que cualquier ingeniería. O sea, dentro de lo que existiese en ese mundo hipotético, cualquier cosa que existiese. ¿Ingeniería por industrial te llamaría? Ingeniería industrial me podría llamar, pero para mi gusto no es muy general. O sea, tú sales de una ingeniería industrial y a no ser que te hagas el máster, es muy general. O sea, abarca... No se mete... Claro, abarca mucho. O sea, abarca muchísimas cosas y evidentemente no te voy a decir, no, sabes lo que es una bombilla, pero tampoco... No, evidentemente sabes cosas técnicas de muchos campos, pero a poco que te quieras especializar en uno, necesitas, si quieres ir a algo electrónico o lo que tú estás haciendo es muy básico, o si es muy complicado, solo con el grado no lo haces. Si necesitas un máster, ¿no? Si necesitas un máster, evidentemente, claro. Si tú estás 6 años aprendiendo muchos campos y yo estoy 4 aprendiendo campos más reducidos, pues evidentemente le has dedicado más tiempo, vamos a salir a la par. Pero a nivel grado, evidentemente, por eso existen las especializaciones, por eso existe la electrónica y la eléctrica y la mecánica para gente que ya va a tiro hecho. Y ya para terminar, aquí tus horas extra de hoy. Mis horas extra. ¿Qué profesión te llama la atención? Que digas, es que me gustaría saber qué hacen los camioneros, o cómo trabaja un cirujano, o qué te llama la atención. Pues a mí siempre me ha llamado la atención, fíjate, así atacando por donde está claro que cogeo, siempre me ha llamado la atención mucho gente que se dedique al mundo de la automoción nivel competición. Rollo, gente que está en Fórmula 1, gente que está en MotoGP, automoción o motociclismo. Gente que diseña a lo mejor motores de los coches. Pues sí que es cierto que en el mundo de la Fórmula 1 yo creo que tú lo ves y dices, está chulísimo, pero claro, esos tíos, primero que son lo mejor de lo mejor y cuesta llegar a ser lo mejor de lo mejor, y luego evidentemente se pasan todo el día viajando, o sea, están por todo el mundo. Eso es bastante, esa es la parte que nadie dice. Claro, lo que no se ve, ¿no? Claro, eso es lo que no se ve, que tú ves las carreras y dices, pues mira, si es que ya a mí, por ejemplo, que me gusta mucho, dices, vale, pues es que están esta semana aquí, dentro de 2 semanas se han cruzado el mundo. Los tíos no solo van el domingo. Claro. O sea, los tíos van semanas antes a prepararlo todo. Están todo el rato de aquí para allá. Entonces yo creo que por fuera dices, ¡buah, qué guapo! Pero sí que me gustaría saber cómo es por dentro eso. Y gente que diseñe motores a nivel, pues yo qué sé, diseñar motores de SEAT, pues eso ya tiene que ser... A mí me genera bastante curiosidad. Una persona que ya esté más asentadita, no tanto en el mundo de la competición, sino en un entorno más utilitario, a ver qué tal... A ver qué podría ser. Intentaremos buscar, a ver si conseguimos a alguien de Red Bull o de Ferrari. A ver si conseguimos a alguien. Que haga motores y se quiera pasar por aquí o que nos quiera invitar a la sede de Red Bull o de Ferrari. Sí, nosotros vamos encantados. Así que bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas... Muchísimas gracias. No te has bebido tu cerveza, pero bueno, ahora... Es que hablo mucho. Ahora seguiremos detrás de las cámaras un ratito. A vosotros, chicos, os tengo que agradecer el apoyo porque solo con la primera entrevista ya somos casi 3.000 seguidores en TikTok. Eso está muy bien. Así que ya sabéis, suscribiros, dadle a me gusta, que eso siempre ayuda a que venga más gente aquí a contar su día a día y sus experiencias, aunque tengan que hacer un par de horas extra. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego, chao.